Anexo número 6 de el ICT, y este es el que más va a durar y es el anexo que más me simpatiza. Habla sobre las diferencias temporarias, ¿sí? En donde podemos aplicar impuestos diferidos, activos o pasivos por impuestos diferidos. Y el SRI comienza este anexo hablando de los activos por impuestos diferidos y empieza hablando sobre los créditos fiscales, ¿sí? Créditos fiscales que vienen por retenciones, anticipo de impuesto a la renta o de impuesto a la salida de divisas. ¿Sí? Si es diferido es porque esas retenciones son de años anteriores y no se han podido compensar, no son la retención del año actual del impuesto a la renta, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo punto, allí ya nos habla sobre las pérdidas fiscales del periodo anterior. Eso también es un activo por impuesto diferido que no muchos lo registran, solamente lo tratan en la conciliación tributaria, pero debería registrarse también esa pérdida tributaria, ¿sí? Esa pérdida tributaria debería registrarse, la parte que le corresponde al activo por impuesto diferido. También hay un C, ¿sí? Que habla sobre el límite del valor de la amortización de esa pérdida, que viene sujeto a la pérdida tributaria. ¿Cuál es el límite? Normalmente usted que es tributario sabe que es el 25% de la utilidad del año actual, no puede superar eso. Entonces allí hay un control, allí sí está controlando, hasta ahí tiene un control perfecto, ¿sí? De que en los 5 años debe efectuarse esa amortización de la pérdida. Después nos habla, ¿sí? Nos detalla por años esta pérdida, y en el punto E nos habla sobre los casilleros del formulario 101, lo que corresponde a generación y reversión, y aquí tenemos un listadito, ¿sí? Donde usted tiene que escoger o detallar de dónde vienen esos valores de esos casilleros de generación y reversión. Tiene más menos, una sola columna, más menos, reversión de la base, no del impuesto diferido, de la base que genera el impuesto diferido, generación y reversión. Ese valor neto va a afectar a su base imponible, ¿sí? Y va a hacer que pague más impuesto a la renta en el periodo actual o pague menos impuesto a la renta en el periodo actual, ¿sí? Por efecto del impuesto diferido. Más abajo nos da unos cuadritos interesantes que son similares a los que yo doy en las capacitaciones de NIF que proporciono de impuesto diferido. Allí tenemos lo siguiente, ¿sí? Y así se trata el impuesto diferido. Tenemos base contable, ¿sí? Con NIF, base tributaria, por ejemplo, activos, ¿sí? Por ejemplo, propiedad, planta y equipo con revalorización con base NIF, propiedad, planta y equipo sin revalorización con base a la parte tributaria. Entonces allí tenemos diferencias. Esas diferencias son temporarias, ¿sí? Pasamos al siguiente. Esa diferencia temporaria, que por ejemplo puede ser 100.000 de propiedad, planta y equipo y 120.000 de propiedad, planta y equipo con revalorización, la diferencia es 20. Esa es la diferencia temporaria. La tasa de impuesto a la renta, 25% de esos 20, usted calcule cuánto le da. Ese es el impuesto diferido. Ahí tiene que determinar si es un activo por impuesto diferido o es un pasivo por impuesto diferido. Pero en el tema de revalorización no permite un impuesto diferido. Entonces estamos en un ejemplo equivocado. Aquí nos habla de activo por impuesto diferido. Están los cálculos, ¿sí? Base contable, base NIF, diferencia temporaria, se le calcula la tasa de impuesto a la renta, y de allí esta plantillita me trae una columna de cambio de estimaciones, que es correcto, es interesante porque pueden haber cambios de estimaciones. Por ejemplo, si usted en un año pagó impuesto a la renta del 25%, el otro año del 28%, el otro año de otra tasa, ¿sí? Esas son cambios de estimaciones y usted tiene que ir ajustando eso de allí, y está bien que venga esa columna. Más abajito nos trae los pasivos por impuesto diferido, ¿sí? Que es lo mismo, pero me dice póngame aquí los pasivos por impuesto diferido, ¿sí? Entonces allí tiene que detallar, ¿sí? El pasivo por impuesto diferido es un producto, es el resultado de algo, no quiere decir que es la comparación de pasivos, no es la comparación de cuentas de pasivo, es el resultado que me dio un pasivo por impuesto diferido, es el resultado, ¿sí? De ver si es una diferencia deducible, es un activo por impuesto diferido. Si es una diferencia imponible, es un pasivo por impuesto diferido. No viene por el hecho de
del origen de la cuenta. Si estoy hablando de propiedad, planta y equipo, es un activo, no, por eso no viene. Si estoy hablando de provisiones, es un pasivo, por eso no viene, ¿sí? Más abajo, ¿qué más tenemos? Tenemos una conciliación entre los ingresos contables con la base de facturación del ejercicio, ¿sí? Una conciliación de ingresos contables con la base de facturación y listo, una conciliación. Y nos habla de un punto interesante, ¿sí? Que ya no es la NIC 12, nos dice ingresos diferidos, ¿sí? Ingresos diferidos, que no es lo mismo que pasivos diferidos. Ingresos diferidos es un ingreso que se facturó, pero todavía no se presta el servicio, ¿sí? O un ingreso que se prestó el servicio, pero todavía no se factura, ¿sí? Entonces, allí tenemos un pasivo diferido. Y aquí nos trae un cuadrito para poder controlar eso de allí, ¿sí? Como por ejemplo, si el año anterior, 2022, usted reconoció ingresos que todavía no han sido facturados, está bien, es correcto, ¿sí? Está aplicando las NIF, que el SRI demanda que aplique las NIF cuando le conviene, en su mayoría. Entonces usted reconoce los ingresos sin todavía facturar. Y el siguiente año usted tiene que saber que la facturación de ese ingreso del año anterior ya no tiene que reconocerlo como ingreso, ¿sí? Porque ya lo tributó y lo reconoció el periodo anterior. Y viceversa, si reconoció la factura en este periodo, pero el ingreso se vengó el siguiente periodo, igual es un ajuste que trata de mostrar es un cuadrito, ¿sí? Para saber cuál es su verdadero ingreso diferido. Muy bien, más acá abajo habla sobre reexpresión o revalorización de activos fijos. Estos dos puntos, el punto anterior de ingreso diferido, está aquí colgado porque no es la temática de diferencias temporarias, no es la temática porque habla diferencias temporarias, ¿sí? No podría ser que no sea la temática, podría ser que sí, porque son diferencias temporarias. No me habla que este anexo es de impuestos diferidos, no, es de diferencias temporarias. Entonces podría estar bien. Entonces, como digo, en el último punto habla sobre la reexpresión o revalorización de activos fijos. Hasta allí, activos fijos, yo no sé qué será. En las NIF no hay activos fijos. Hay activos no corrientes, no activos fijos. Hasta ahí se está quedando. Debería ya actualizarse porque en activo no corriente está propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, plantas productoras, activos biológicos, etc. Pero aquí, por lo menos, trata de decir, tírese de pancita y dígame qué activo usted está revalorizando. Y por esa revalorización, como por ejemplo propiedad, planta y equipo, incrementó ese valor. Ese valor de incremento usted lo depreció y esa depreciación es gasto no deducible. No le permito un impuesto diferido por la revalorización. Pero dígame usted cuánto me está cargando en el gasto deducible de depreciación correspondiente a ese valor incrementado, ¿sí? Es como que una forma de controlarlo. Eso de allí. Y más allá de que el tema de revalorización no es así de fácil. El tema de revalorización es una política contable que se cambia y de acuerdo a si cumple las condiciones de la NIC 8 y siempre y cuando hay un montón de juntas de accionistas para poder cambiar la política contable, junta de accionistas para aprobar al perito, junta de accionistas para aprobar el resultado del perito, ¿sí? Y junta de accionistas para aprobar los estados financieros con ese trabajo hecho. Entonces no es así de fácil de que el contador dice, este terreno o estas sillas como que siguen nuevas, vamos a revalorizarlas. O cuando cometes un error contable y le das una vida útil tributaria y termina sin valor, termina sin importe depreciable y ya no tienes que depreciar y el activo está muy bueno en uso y quieres, según tú, inventarte una norma contable y revalorizarlo, que es un horror contable. Muy bien, 9 minutos ya en este video. Es un tema interesante. En lo personal, pues en el mercado yo me puedo considerar como un especialista en NIF y pues es un tema que es bonito verlo en la parte tributaria, ¿sí? Ok, recuerda, es un video creo que lleno de valor. Si te gustó, déjame un like, un comentario, ¿sí? Si te gustan esos temas, vamos a seguir con los siguientes anexos. Gracias, bye bye.